Bueno, Anita, perdona a los que son de otras provincias, etcétera, que nos escuchan, pero bueno, la situación de un hecho que ocurrió acá en nuestra ciudad amerita que nos tomemos un ratito para hablar de eso. El día viernes, perdón, el jueves 20, tuvo un accidente cerebrovascular, sufrió una ACV, la vicedirectora del turno tarde del nivel primario de la escuela normal. Se llamaba Adriana Armella. Después del ACV, fue al hospital, no pudieron lamentablemente salvarle la vida y murió. Nos sorprendió a todos en general porque, por supuesto, la comunidad educativa publicaba en redes su pesar y demás. Era una mujer muy joven. A mí me llamó particularmente la atención. Dije, ¿qué pasó? ¿Viste cuando decís, qué le habrá pasado? Porque además notaba en las respuestas y demás sorpresa. Obviamente me puse a investigar, a preguntar, primero a preguntar por curiosidad qué le pasó, porque además es hermana de un oyente nuestro, que siempre está muy predispuesto a contarnos historias y cosas. No me animé a preguntarle a él porque me parecía violento. Le pregunté a sus colegas. Los colegas de Adriana me contaron las cosas que pasaron y puse un freno y dije, cuidado, acá está pasando algo a lo que le tenemos que prestar atención. Reitero para los que no son de Jujuy, la escuela normal es la referencia más importante probablemente que tengamos en el sistema educativo de la provincia, porque es una escuela que tiene los tres niveles educativos, inicial, primario y secundario, y además también allí en sus aulas están los terciarios, funcionan los terciarios. Si no me equivoco, es la escuela más grande de la provincia en términos edilicios y en términos de cantidad de chicos y docentes que tiene la escuela. Obviamente escuelas formadoras si las hay. Y tiene también sus propias características, ¿no? El docente que llega docente de la escuela normal es porque tiene pergaminos en serio, quiero decir, en la junta de calificación o clasificación están al tope. Niños que ingresan a la escuela normal, bueno, la verdad es que muchos se sienten privilegiados porque no es fácil ingresar a la escuela normal. Es una escuela que tiene el prestigio intacto en lo que tiene que ver con la comparación, obviamente, respecto de los contenidos y las formas y demás. Es señera. Los docentes que trabajan en la escuela normal, muchos de ellos, hacen paro, por ejemplo, cuando las cosas ya están en un nivel muy complicado. Puedo citar también otras escuelas parecidas, Monteagudo, Chicarelli, Pucarita, Belgrano y demás, que son como antiguas escuelas cuyo cuerpo docente no, digamos, no se deja llevar de alguna manera por los intereses particulares de las dirigencias gremiales de los momentos históricos. Son cuerpos docentes que salen a la calle o que hacen paro cuando la cosa es realmente importante y grave. Pasó en el 2023, cuando los docentes pedían una recomposición salarial que Gerardo Morales se había empecinado en no darles. El día que salieron a la calle los docentes y las docentes de la escuela normal y los de la Pucarita, los de la Chicarelli, los de la Monteagudo, los de la Belgrano, que son los que menos paros hacen, y se sintió en la calle. ¿Por qué? Porque la escuela normal no debe tener menos de 2.000 alumnos. Por lo tanto, tiene un cuerpo docente que es absolutamente numeroso
Por lo tanto, incluye una comunidad educativa de por lo menos entre padres, alumnos y docentes y no docentes, 5.000 a 6.000 personas. Solo la escuela normal. Por eso digo, cuando se mueve esa piedra fundamental de nuestra educación, cuidado. Cuidado porque ahí estás en problemas. Adriana Armella había hecho su carrera como docente primaria y llegó a ser vicedirectora, insisto, del turno tarde de la escuela normal. Convoca a una reunión de padres por una situación que se daba en una de las divisiones. Es una reunión muy tensa. Hubo intercambios verbales, desencuentros. Ella da por terminada la reunión con esos padres y en una nota periodística de opinión, si querés, que escribí el fin de semana en Jujuy Online Noticias, digo en el silencio y la soledad, ¿no? Que produce esos grandes salones, cuando ya todos se fueron, sobreviene un accidente cerebrovascular y finalmente la muerte. La muerte que sacude, la muerte que, no me gusta la palabra interpela, pero que no cabe otra, que interpela a sus colegas, no solo del sector público, sino también del sector privado. Tanto que sus colegas hacen una carta abierta donde expresan la soledad en la que se encuentran los docentes frente a situaciones para las que no fueron formados, para las que los que no están preparados y que no tienen el acompañamiento del sistema. Me llamó la atención porque, reitero, gente que conozco que trabaja en colegios privados compartía esta carta abierta y decía que tenía razón esta carta abierta. Una carta abierta que reclamaba que, bueno, que la soledad, en realidad, de los docentes frente a un desafío que es cada vez más complejo por una realidad diversa, individual, complicada, que asumen todos los días cuando van a ejercer su función en las aulas. Ahí es cuando tenés que empezar a mirar con mucha atención lo que está pasando en el sistema educativo. Siempre les cuento que tengo mis amigas, muchas amigas que ejercen la profesión, que son docentes. Por lo tanto, conozco de alguna manera pormenores, si querés, del día a día que tienen que asumir y enfrentar los docentes frente, insisto, a una realidad súper complejizada. Por eso, tal vez me encontré con herramientas para poder escribir lo que escribí, que para no ser más extenso este comentario, lo voy a leer. Me parece que es una especie de síntesis de lo que pienso y lo quiero hacer de manera rigurosa. El jueves 20 de marzo murió la vicedirectora del nivel primario de la Escuela Normal, turno tarde, Adriana Armella. Una muerte que conmovió los cimientos silenciosos de un sistema que está al borde del colapso. Colapso que nadie se anima a exteriorizar públicamente porque la educación no es un tema que venda en las redes, ni parece importarle a mucha gente. De Adriana seguramente no va a hablar Wanda Nara ni Icardi. De Adriana no va a hablar la farándula. No va a vender en TikTok. No va a vender, no va a tener likes en Instagram. Pero de Adriana tenemos que hablar. Porque Adriana hoy es la expresión del sistema educativo colapsado.
ese accidente cerebrovascular que sufrió Adriana produjo no solo su muerte, sino que desnudó que las venas que alimentan día a día la educación están saturadas de problemas de difícil diagnóstico y más difícil solución. Las aulas hoy son el refugio de muchos padres que depositan allí a sus hijos y a su vez de muchos hijos que padecen innumerables conflictos en una realidad que se volvió extremadamente compleja. La soledad de los docentes frente a un sistema burocrático que impone reglas y papelerío que abarrotan oficinas de burócratas, que a su vez reglamentan las reglamentaciones que tienen que reglamentar lo ya reglamentado. Cada uno oficiando de pseudopedagogo cuyo único fin es alimentar archivos de informes que al final del día nadie lee. Y mucho menos suman soluciones a cientos de maestros y profesores que día a día caminan las aulas de las escuelas en Jujuy. Burócratas que en muchos casos hace 20 o 30 años que no pisan un aula en el mejor de los casos. Burócratas que a veces ni siquiera volvieron a las aulas después de terminar ellos como alumnos del colegio secundario. La soledad es la frase que más se escucha por estos tristes días entre los docentes. Soledad para resolver situaciones para las que no están preparados. Soledad frente a gremios con conducciones que se pelean por el carguito y el sillón, pero que tampoco parece que pisan las aulas. Soledad frente a dirigentes políticos que, si vienen de la educación, hace tantos años que no ejercen, que no tienen ni la más remota idea de lo que viven hoy los docentes. Soledad frente a un Estado que se cree presente y su única presencia es ese mismo docente en total soledad, porque el Estado solo les exige resultados, burocracia y ningún acompañamiento. La muerte de Adriana despertó un elefante que estaba adormecido, sin saber exactamente lo que le pasaba, y lo que le pasa es que se preparó para enseñar, para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, que aunque la teoría Foucaultiana haya impuesto que se trata de una cuestión horizontal entre alumnos, docentes y padres, lo cierto es que el docente es el adulto de la sala. Y es quien en realidad tiene que llevar adelante esa aula con 20 chicos en el nivel inicial y con 40 o más en el nivel primario y en el nivel secundario. Fueron preparados para enseñar. Esos educadores fueron educados para educar, no para contener psicológicamente a madres y padres con problemas psicológicos o sociales. Fueron educados para educar, no para hacerse cargo de exigencias de pedagogos que desconocen la realidad, porque la vida ideal de una teoría no se condice hoy con una realidad cambiante donde juegan las complejidades individuales, no solo de los chicos, sino también incluso de los padres, que cuestionan de manera permanente y recurrente la preparación de una clase, el expertise de un docente y que proyectan sobre aquellos sus propios miedos, cuando no sus frustraciones irresolutas. Según una nota periodística publicada en el diario La Nación, el día 23 de marzo, aproximadamente un 12% de los menores de 14 años necesita algún tipo de apoyo, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades norteamericano. Hay 7 de cada 100 chicos en edad escolar con trastorno del lenguaje y un 11% con déficit de atención, trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. Además, aumentó la incidencia de casos de trastornos del espectro autista, que es de un chico cada 36. En la Argentina no hay cifras. En el último censo del poblacional no se incluyó ninguna pregunta sobre discapacidad. Y a diferencia del TDAH, el TEA sí viene aumentando su incidencia por razones ambientales, dicen los expertos. Se espera que en las próximas mediciones se trate que tenga TEA un chico cada 25. También aumentaron los casos de trastorno específico del lenguaje, según creen los especialistas después de la pandemia. La neurodivergencia más frecuente en el aula es la dislexia, que es la dificultad para leer, que muchas veces viene combinada con
escucha bien, de discalculia. ¿Qué es esto? La dificultad con base neurológica para realizar operaciones matemáticas. Y en muchos casos se suma una dispraxia, que en el entorno del colegio se observa como la dificultad para plasmar en papel aquello que se comprende y se puede resolver de forma oral y mental. Chicos que miran el pizarrón y no copian. Muchos docentes lo confunden con un acto de rebeldía o mala conducta. Eso está publicado en el diario La Nación en una nota muy interesante el día 23 de marzo. Solo esta realidad, que es palpable y que se vive a diario en las escuelas locales de Jujuy, implica un gran desafío. Una maestra que tiene a cargo un aula con 20 niños, por ejemplo, de 4 años, donde 3 de ellos presenten alguna dificultad, ya sea TEA, ya sea una neurodiversidad, etc. ¿Cómo la enfrenta? ¿Sigue el proceso de esos 3 niños abandonando a los 17 restantes? ¿Cómo hace? ¿Abandona a su suerte esos 3 pequeños que requieren de una atención distinta para poder atender a los 17 restantes? ¿Cómo hace? No fue preparada para atender esas situaciones. Y en la soledad del aula lo tiene que resolver, porque su obligación, y así lo establece el Estado, es esa. Los padres también se enfrentan a una realidad difícil frente a estos casos, porque sus hijos tienen derecho a la inclusión y también tienen derecho a la educación. Sin embargo, efectivamente peregrinan buscando un lugar en alguna escuela para esos chicos, porque en verdad nadie está preparado realmente en el sistema para hacer efectivos esos derechos que desde ya son fundamentales. Los docentes saben que son el frontón en el que todos depositan las críticas. ¿Hay docentes que son buenos docentes? Sí. ¿Hay docentes malos? Obvio. Como hay padres que no son buenos padres, como hay madres que no son buenas madres, como hay médicos que no son buenos médicos, como hay enfermeros que no son buenos enfermeros, los hay buenos, los hay malos, como hay hijos que no son buenos hijos y hay otros que son buenos malos hijos. Ahora, lo cierto es que no por ello, no porque haya malos docentes, son todos malos docentes. Y no por esos malos docentes tienen que pagar justos por pecadores. Las experiencias vividas en las aulas en muchos casos ponen en disyuntivas horrorosas a las docentes y a los docentes, porque también hoy son víctimas de falsas denuncias, cuyo primer efecto es que los aparten de sus cargos y quedan absolutamente estigmatizados, aunque la justicia luego, tarde siempre, sentencia inocente. Si un niño se cae jugando, si otro lo empuja, si otro lo muerde, si se quema con el café con leche o el té o el mate cocido que les dan a la media mañana o a la media tarde, siempre todo es responsabilidad de los docentes. ¿Así debe ser? Esa es mi pregunta. ¿Es así realmente como tiene que ser? Cuando estudian en los institutos terciarios para ser docente a nivel inicial, primario o secundario, ¿alguien les avisa a los aspirantes a docente que serán responsables de absolutamente todo lo que ocurre alrededor y que se tienen que hacer cargo de cosas para las que no están preparados? Las teorías pedagógicas y los burócratas pedagogos, ¿así lo entienden? Es decir, el docente tiene que hacerse cargo de todo y cualquier cosa porque es responsable de absolutamente todo. Es pregunta. Una maestra de la escuela insigne de la educación en Jujuy murió después de una reunión de padres. En la soledad del silencio, después de los gritos y reclamos que nunca nadie le dijo que iba a tener que soportar si era docente y que en soledad debió enfrentar
porque el Estado presente, lleno de burócratas acomodaticios que escriben reglamentos de reglamentaciones que solo justifican su existencia burocrática, no estuvo. Estuvo ausente. Ha despertado al elefante adormecido que vive atormentado día a día por una sociedad que no se hace cargo ni de sus frustraciones ni de sus propias culpas y las proyecta sobre ese elefante adormecido cacheteándolo hasta el desmayo. En esa soledad sobrevino un accidente cerebrovascular y en esa soledad luego sobrevino la muerte. Tal vez sea tiempo de pensar en una solución. Quizás sea tiempo de pensar y no partidizar cada cosa que pasa en las escuelas. Y esto lo digo para los carroñeros de siempre que intentan aprovecharse del dolor ajeno porque estamos en campaña. Quizás sea tiempo de pensar en una ley Adriana que haga homenaje al nombre de Adriana Armella, que normativice la obligatoriedad no solo de gabinetes psicopedagógicos que colaboren y que ayuden con la tarea cotidiana que tienen los docentes frente a los nuevos desafíos de la realidad, sino también la inclusión de parejas pedagógicas. Es decir, auxiliares docentes preparados para tal fin, y que se establezca todo esto como obligatorio en nuestro sistema, más allá de los contenidos, más cerca de la realidad, más lejos de las teorías y más presentes en el aula de verdad. Ojalá, desde el Estado provincial, convoquen a los docentes de la escuela normal para escucharlos, para entender en primera persona qué les pasa todos los días, porque ellas van a expresar sin duda lo que pasa en cada una de las escuelas de Jujuy. Y ojalá esto abra la puerta para que hablemos de educación. No responsabilizando, siempre buscando un responsable para traer votos típico de carroñeros, sino para pensar como estadistas que tienen que ser los dirigentes en una educación que les sirva a la sociedad, es decir, a los padres, a los alumnos y a los docentes. Porque la educación es mucho más que un edificio educativo. Es mucho más que una pelea salarial y es mucho más que cualquiera de los dirigentes gremiales que lo único que saben hacer es poner carpitas para pelearse entre ellos a ver quién se queda con el sillón. Y es mucho más que varios ministros y ministras que han pasado y que jamás han intentado siquiera pensar en la docencia y en la enseñanza con la mirada puesta en el futuro, salvo honrosas excepciones. Y además quiero decir algo. Esta situación se da en el marco y en el contexto de una realidad difícil dentro del Ministerio de Educación, con alguien que ejerce el ministerio que persigue a quienes no hacen lo que ella dice y son amigos de otras personas. Lo cual habla de lo pequeño que es, de lo pequeña que es la mirada de la actual titular del Ministerio de Educación y de los errores cometidos por la gestión también del radicalismo, de poner a gente que al frente del Ministerio de Educación, que no viene de la educación, que no tiene idea de lo que viven los chicos en la escuela, ni los docentes en las aulas. Y entonces toman decisiones que solamente complejizan a través de la burocracia. Reitero, ministros tras ministros o ministras tras ministras, con la mirada corta y chiquitita, una por burócrata y la otra, no sé, por cuidar su silloncito y su kiosquito, haciendo echar a gente, además, que sabía de educación, que sabe de educación. También hay que terminar con eso. También hay que terminar de componer a gente que es amiga de no sé quién en el ministerio, que es una amiga. Ya está, amigo. Ya vos te fuiste. Ya
Ya hiciste algún daño en educación. Bueno, ahora que el Estado provincial, que el Ejecutivo provincial realmente tome las decisiones que haya que tomar y que escuche a los docentes, no a la ministra de turno, a los docentes, a ver qué viven en cada aula. 10:49. Perdón, pero bueno, se hizo largo. Pero quería leerlo porque me parece que era más criterioso, digo.